Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? En esta ocasión vamos a ver lo que es educación híbrida, aprendizaje úbico, flexible, lúdico y las metodologías activas en México. Pues recordando la situación que estamos viviendo, hace apenas algunos días salieron a decir de parte de la SEP que ahora van a regresar a clases los estudiantes, pero ellos van a regresar utilizando la educación híbrida. Para empezar, los alumnos que regresan a clases van a tener que trabajar por medio de la televisión. En la televisión se van a pasar todos los programas de cada ciclo para que ellos puedan incorporarse a la educación. Entonces, esto trae a dudas muchas cuestiones porque preguntan los maestros con qué material van a trabajar, qué es lo que tienen que dar de clases, qué plataformas utilizarán, y pues muchas veces los alumnos aún no están preparados como para poder llevar a cabo este tipo de enseñanza, y los estudiantes pues aún no están preparados para poder tener un aprendizaje significativo, porque apenas nos estamos adaptando a todas estas situaciones. Bueno, empezamos. Soy la doctora Sofía Granados Díaz para servirles. La estrategia que nos está planteando las autoridades es Aprende en Casa, y que utiliza 3 modalidades, que son transmisiones por televisión, plataformas virtuales y herramientas tecnológicas. Las autoridades van a hacer las transmisiones por televisión y los profesores van a utilizar plataformas virtuales y herramientas tecnológicas. Sin embargo, en esta parte es cuando los profesores se vuelven autodidactas, porque aprenden a trabajar con las plataformas y herramientas que pues en este caso nadie les ha enseñado a utilizar. Nace entonces lo que es el aprendizaje flexible. ¿Qué es el aprendizaje flexible? Bueno, pues es aquel en el que nosotros vamos a tenernos que adaptar a lo que el alumno aprende y cómo aprende, cuándo va a aprender y dónde va a aprender el alumno. Esto es algo un poco complicado porque muchas veces nosotros no tenemos esas herramientas que necesitamos para poder trabajarlas adecuadamente. Dicen que una de las mayores preocupaciones que tienen los profesores o que tenemos los profesores es qué va a aprender el alumno, cómo va a aprender. Pues es aquí donde el docente busca y selecciona un sinfín de recursos físicos y digitales. Por ejemplo, lo que el alumno tendrá que repasar durante el curso. Los recursos educativos digitales pueden ser, en esta parte, lecturas, artículos, páginas web, sitios de comunidades, videos, audios, infografías y gráficos, como esquemas, sin olvidar los recursos físicos que pueden ser todo lo que se tiene en papel como libros y revistas. Aquí en la pregunta, ¿cómo va a aprender el alumno? Bueno, pues el alumno decide el formato que va a elegir para estudiar, siendo el aprendizaje flexible, pudiendo ser un video, un texto, un audio, una conferencia, un ejemplo o una explicación. Y esto representa para el profesor más trabajo, porque tiene que tener todas las herramientas para poderle recomendar, pues ya sea si quiere un video, un texto, una revista. ¿Cuándo va a aprender el alumno? Por eso es aprendizaje flexible, porque él va a aprender cuando él esté preparado o cuando tenga tiempo. ¿Y dónde va a aprender el alumno? Es cuando nace lo que es la educación híbrida, ya que ellos van a trabajar de forma presencial y también online. Y va a ser impactante por lo que puede suceder por medio de videoclases, clases invertidas y utilización de la tecnología. También el aprendizaje flexible, vamos a ver más adelante, que también
utiliza el aprendizaje ubicuo, y el aprendizaje ubicuo se divide en aprendizaje móvil y educación en línea o e-learning. ¿Cuáles son los beneficios de la educación híbrida? Bueno, pues la integración de contenidos online y el aprendizaje colaborativo. ¿Cuáles son los desafíos? Pues el poder realimentar a los estudiantes, porque muchas veces no podemos realimentarlos. Continuamos. Tenemos entonces el modelo de aprendizaje híbrido, que se divide en cuenta con face to face o online. Face to face porque estás cara a cara con el alumno, y online porque utilizas ya sea de forma virtual las tecnologías a distancia, y esta que es la online. El modelo de aprendizaje híbrido se divide en modelo rotacional, en modelo flexible, en modelo a la carta, el modelo virtual enriquecido y el modelo disruptivo. El modelo rotacional es cuando el estudiante personaliza el rumbo de lo que quiere aprender, haciendo el método de educación híbrido aún más autónomo. En este caso, el horario de cada estudiante está determinado por el profesor o el algoritmo de una aplicación. Se le dice: a tal hora vamos a estar conectados por las dudas, y ya se conecta, siempre y cuando los estudiantes pues tengan buen internet. ¿Sí? Este modelo rotacional se divide en modelo de estaciones rotativas, modelo de laboratorios rotativos, modelo de aula invertida, modelo de rotación individual. El modelo rotacional, entonces, es conocido principalmente por utilizarse en educación superior, ya sea bachiller o preparatoria o universidad. Conserva las características de la educación tradicional. Sin embargo, permiten también realizar diferentes actividades en diferentes tiempos. El modelo entonces rotacional, el alumno es el que escoge qué es lo que va a hacer y cuándo lo va a hacer. Este se divide en modelo de estaciones rotativas, en modelo de laboratorios rotativos, de aula invertida y rotación individual, como ya les mencioné. El de estaciones rotativas, en este modelo se divide la clase en estaciones de trabajos, y cada una de ellas tiene una función específica, pero en conjunto logran alcanzar un objetivo en común, donde cada uno de los estudiantes o cada grupo, por ejemplo, trabaja en diferentes estaciones. Después de un tiempo hay un cambio de estación entre ellos. Cada uno de ellos, aquí en debe pasar durante el proceso entero por todas las estaciones. Como es un modelo de educación híbrida, por lo menos debe de pasar a una de cada estas estaciones, y por lo menos una de estas estaciones tiene que ser online. Luego tenemos el modelo de laboratorios rotativos. ¿Cuál es este? Se divide el grupo de estudio en dos categorías de estudiantes: aquellos que harán primero la parte práctica y aquellos que harán la parte teórica, y luego ya cambian. Por ejemplo, si van a hacer un perfume, quienes investigan la parte teórica y les dan a conocer cuáles son los materiales que van a utilizar, y luego ya invierten papeles. El modelo de aula invertida, ¿se acuerdan que es cuando el estudiante da clase? Tienen que utilizar la taxonomía de Bloom para crear, evaluar, analizar, aplicar. Y eso lo hacen en el salón de clases, y comprender y conocer lo hacen en casa o fuera del aula. Y el modelo de rotación individual es cuando el estudiante decide trabajar solo. ¿Cómo es que decide trabajar solo? Bueno, pues es que él
él va a buscar la forma de conseguir la información. Vamos a ver lo que es esta parte, que es el modelo flexible, que es el aprendizaje se realiza en línea y se tiene un profesor o facilitador que brinda asesoría presencial y adaptada de acuerdo a las necesidades. Lleva estos puntos, son 5, las herramientas tecnológicas, los recursos, la interacción, las actividades de aprendizaje y la evaluación. En las herramientas tecnológicas pueden ser a través de Zoom, Skype, Facebook Live, o también puede ser con Google Meet, que lo vamos a ver también más adelante. La administración de contenidos utilizando plataformas tecnológicas como estas, y los videos pueden ser mix. Los recursos pues son las lecturas, las presentaciones, los enlaces, las infografías, los videos. La interacción se hace a través de sesiones virtuales, presenciales y asesorías. Las actividades de aprendizaje pues pueden ser individual, pueden ser en grupo, pueden ser interactivas, pueden ser con retos o en laboratorio, y ya la evaluación ya la determina el profesor, puede ser presencial o virtual. El modelo a la carta es aquel que se hace dependiendo lo que quiera el alumno. Casi todo está dirigido a lo que necesite, a las necesidades del estudiante. El modelo virtual enriquecido es una experiencia completa en la que toda la carga académica del estudiante se divide entre aprendizaje presencial, déjenme hacerlo un poquito más chico, y aprendizaje en línea. Es una alternativa a la escuela de tiempo completo que permite a sus estudiantes completar la mayor parte de su trabajo en línea, pero requiere que cumplan con cierto número de horas de aprendizaje, cara a cara con la profesora. A diferencia del aula invertida, la frecuencia de estos encuentros no necesita ser diaria. Y bueno, los estudiantes completan los cursos en línea con algunas visitas a la escuela en modalidad tradicional. Y bueno, en los ambientes de aprendizaje enriquecidos vienen siendo con la dirección institucional, con los contenidos digitales, la infraestructura, qué función tiene el coordinador y qué función tienen los docentes de área. Aquí viene que el rol del maestro es el que da asistencia remota a los estudiantes a través de intercambios de correos y foros de discusión, y la experiencia del estudiante pues trabajan a su propio ritmo. Y ya la mezcla pues son en línea y físicos los contactos. Y bueno, tenemos ya por último que es el modelo disruptivo. Disruptivo, que aquí la mayor parte de las clases se presentan utilizando una plataforma de educación a distancia que ofrece el curso en formato de videos, permitiendo que el alumno siga la materia desde donde quiera que esté. Y puede ser que también ocurran algunos encuentros presenciales, por eso es híbrido. Y las claves para la educación disruptiva quiere decir que vas a personalizar el aprendizaje a medida que quiera el alumno o necesite aprender. Se dice que se va a integrar la inteligencia artificial para la gestión de datos. Se va a apostar por la formación temprana, que todos los estudiantes tengan las habilidades. Se van a reforzar las habilidades digitales y se va a impulsar el pensamiento crítico, de manera que el estudiante sea el que pueda sacar conclusión y hacer su propia evaluación. Continuamos, ¿se acuerdan que vimos la palabra el aprendizaje ubico? Que está acá. Aprendizaje flexible, vimos la educación híbrida y ahorita vamos con el aprendizaje ubico. Este es un tipo de aprendizaje flexible que le da la oportunidad al estudiante de personalizar cómo se está educando y que se encuentra inmerso en su propio proceso de aprendizaje. Pues las características son que tiene permanencia, accesibilidad, inmediatez y adaptabilidad. El alumno es el centro y tiene que
tomar clases apoyándose de videos, de juegos, de creatividad, del diseño instruccional y que viene siendo también de forma automática. Este se divide en e-learning y en m-learning. El e-learning es el que se va a nutrir de juegos y de creatividad y de videos. Y el m-learning casi siempre lo hacen a través de sus dispositivos electrónicos, como por ejemplo su celular. ¿Qué pasa cuando están trabajando con su celular? Pues aumenta la motivación de los estudiantes, pueden tener acceso a él en cualquier momento y permite usar apps para aprender, propiciando el ambiente de colaboración. Nosotros tenemos que combinar la educación híbrida y el aprendizaje ubicuo, porque nos dicen que esto va de la mano. ¿Cómo lo podemos combinar? A través del WhatsApp, utilizando estas herramientas, ¿verdad? O estas plataformas, el Facebook, el Instagram y el Twitter, echando mano de herramientas digitales que los alumnos pues estén ubicuados a utilizar. Y tenemos con los componentes del aprendizaje ubicuo, que es muy accesible para ellos. Su ubicuidad es transversal, que aprenden a aprender. En un tiempo determinado, deben de tener conexión, deben de tener un tiempo destinado y todo el conocimiento es globalizado y todo va directamente al cerebro. Va a ser un aprendizaje significativo. Después continuamos con el aprendizaje lúdico. ¿Por qué me estamos metiendo en el aprendizaje lúdico? Porque no nada más los niños aprenden jugando, sino también los estudiantes. Entonces, y principalmente, como ya vimos en las clases pasadas, los niños o los jóvenes con necesidades educativas especiales. Pero la gran pregunta es, ¿sabrán los padres cómo jugar con sus hijos? Porque eso es el aprendizaje lúdico. ¿Serán capaces de dejar de pensar desde la adultez para poder empatizar con sus niños? Así que tenemos que adaptarnos a las nuevas formas de aprendizaje y de enseñanza. ¿Cuáles son las ventajas del aprendizaje lúdico basado en juegos? Que motiva al estudiante, lo ayuda a razonar, permite el aprendizaje activo para que no sea repetitivo y aburrido, da al alumno el control de aprendizaje, proporciona información útil al profesor, potencia la creatividad y la imaginación, fomenta las habilidades sociales y contribuye a la alfabetización digital. Estas láminas se las encargo que las vean, que las estudien, que las analicen, porque contienen mucha información para que puedan ustedes aplicarla a sus estudiantes. Continuamos con las metodologías activas y estas se dividen en trabajos en equipo, aprendizaje basado en proyectos, trabajo colaborativo. Facilitan el aprendizaje y ayudan a un cambio del espacio. Y las metodologías activas desarrollan competencias y habilidades entre los estudiantes. Las metodologías activas se dividen en estas: aprendizaje basado en problemas, en proyectos, en gamificación, aprendizaje cooperativo, estudio de casos y flip classroom, que ya lo estamos viendo. Y los tipos de metodologías activas son la clase magistral participativa, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje cooperativo y el aprendizaje servicio y solidario en las apps. Entonces decimos que las metodologías activas son aquellas técnicas y estrategias que utiliza el docente para convertir el proceso de enseñanza en actividades que fomenten la participación. Y ya estamos viendo aquí que pues primero es la evaluación, luego el almacenamiento, la interacción, el compartir información, colaborar entre canales, el desarrollo de contenidos digitales, la identificación de necesidades, la innovación y uso y la identificación de lagunas en la competencia digital, quiere decir cuando no aprendamos.
o no aprendan los alumnos, tenemos que cambiar estrategias. Vamos a ver que para todo esto se necesitan plataformas LMS. ¿Y qué son las plataformas? Son sistemas de gestión de aprendizaje online desarrollado en un entorno virtual. Permite administrar, distribuir y evaluar actividades de formación programadas dentro de un e-learning. Y las plataformas son espacios virtuales de aprendizaje. Estas son todas las plataformas que hay y que se están utilizando hoy en día. Y bueno, para cerrar, tenemos el comunicado que la SEP mencionó que va a trabajar con 9 intervenciones que se deben llevar a cabo antes del regreso a clases. Primero, se tienen que activar los comités participativos de salud escolar. Después, que haya acceso a agua y jabón en las escuelas. Que también se van a cuidar de las maestras y maestros, principalmente los que están en grupos de riesgo, que sean diabéticos, hipertensos. El uso general y adecuado de cubrebocas, van a estar enseñando cómo se ponen. La sana distancia, van a maximizar el uso de los espacios abiertos. La suspensión de cualquier tipo de ceremonias. Y se va a hacer una detección temprana, donde con un solo enfermo en la escuela, esta se cerrará por 15 días. Vamos a tener apoyo socioemocional para docentes y estudiantes. En este encuentro, en esta presentación que hubo en la 149, Moctezuma Barragán también dio a conocer la creación de la asignatura Vida Saludable, para que haya un cambio en el estilo de vida de comer de los mexicanos que modifiquen los patrones de consumo. Y bueno, pues por mi parte es todo, les agradezco su tiempo. Gracias.